En 1915, producto de la guerra civil del 91, que produjo una verdadera crisis moral en el país, porque un país que llevaba 100 años siendo la primera potencia, producto de esta guerra pasó a un segundo plano, se mataron entre hermanos y más encima un país que nunca nos ha tenido mucha amistad como Argentina pasó al primer lugar, entre otras cosas porque le quitó a Chile los territorios de la Patagonia durante la guerra del Pacífico y además metió tal cantidad de inmigrantes que duplicó su población. Entonces sucedió que cuando llegó el año 1910, el año centenario, Chile estaba en una terrible crisis y entonces se juntaron los patriotas, los que se llamaban nacionalistas, que fue básicamente Francisco Antonio Encina, Luis Galdames, Alberto Eduard Viver, Guillermo Subercasó y Tancredo Pinochet Lebrun, que formaron el Partido Nacionalista de Chile en el año 1914. Y ese partido duró hasta el año 1920. Ya antes, Francisco Antonio Encina había escrito Nuestra inferioridad económica, explicando cómo este país, que había sido el más rico de Latinoamérica, ahora venía para abajo. Entonces sucedió que ellos postulaban, ¿no es cierto?, la industrialización como digamos, el proyecto político de Chile, la defensa de los valores nacionales, la defensa de Diego Portales. Y habiendo sido diputado varias veces Francisco Antonio Encina, ese partido en la elección de 1920 fue un fracaso total. Entonces se disolvió. Y se disolvió porque, en definitiva, el patriotismo estaba presente en gran medida en los presidentes que había. Y por eso que la educación pública en Chile inculcaba el patriotismo y no como ahora que se destruye la historia de Chile. Pero tuvo consecuencia ese movimiento importantísimo en el hecho de que después vino el alzamiento de los militares el año 1924, también en una actitud nacionalista que impuso la obligación de dictar la nueva constitución por medio de Arturo Alessandri Palma. Pero después el nacionalismo desapareció y entonces comenzó a reorganizarse en 1946 a través de la revista Estanquero, que uno de los, digamos, directores de él fue justamente Jorge Prat Echaurren, una figura fundamental. Y entonces ellos crearon el Movimiento de Acción Nacional, que finalmente fue una de las tres fuentes del Partido Nacional, junto con el Partido Liberal y Conservador, y la figura más importante de ese nacionalismo fue Sergio Onofre Jarpa, que venía de la revista Estanquero, después de los Agrarios Patriotas, después del Movimiento de Acción Nacional, del cual había sido presidente, y después fue presidente del Partido Nacional, y también fue presidente de Renovación Nacional. Pero todo eso se fue extinguiendo y bueno, el gobierno de Pinochet yo te diría que fue el que le dio el tiro de gracia al nacionalismo, porque por ejemplo mi tío Jorge Droguet Hinarejo, él fundó la Confederación Nacionalista de Chile, la única que ha existido el año 1973, donde se juntaron 54 movimientos nacionalistas y firmaron esta acta de constitución. Pero cuando vino el gobierno militar, y esto a lo mejor te va a enojar a ti, pero tengo que decirlo, quedaron 3 fuerzas de derecha al interior del gobierno militar de derecha. Uno era la UDI con los gremialistas, que se alió rápidamente con los Chicago Boys. 2 eran los de la derecha tradicional del Partido Nacional, cuya figura máxima era don Jorge Alessandri. Y 3 eran los nacionalistas, que en ese momento la figura máxima era Pablo Rodríguez Gay. Bueno, Guzmán, halagando a Pinochet y usando el chisme, logró que sacaran del gobierno a los nacionalistas y a la derecha del Partido Nacional. Y se quedó él con todo el poder. Y por eso que Sergio Fernández fue el ministro del Interior el año 1978 y después prácticamente fue un gobierno de la UDI.